comentamos hace un ratito nada más, se discutió ayer en la legislatura y se aprobaron 3 leyes. Primero, la emergencia social, educativa y sanitaria, el régimen para presos de alto perfil y también la creación de una agencia específica para ejercer un control riguroso sobre los reclusos que están con prisión domiciliaria, transitoria, condicional y otras disposiciones. Pero la que nos convoca ahora es el tema de la emergencia social, educativa y sanitaria, porque está apuntada a atacar la crisis alimentaria, garantizar la alfabetización y la adquisición de medicamentos y la atención sanitaria de los santafesinos, asistencias que parten del Estado y que también están cuestionadas a nivel nacional, pero la provincia tiene otro panorama y otros proyectos al parecer, y de eso nos va a estar hablando Giselle Mahmoud, que es diputada provincial y presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bueno, tratando de ir apuntando o ir definiendo lo que va a ser la política provincial en estos 4 años, específicamente en materia de educación, que es lo que te convoca. ¿Qué permite esta declaración de emergencia que surgió ayer? Bueno, nosotros ayer aprobamos en las 2 cámaras, es decir, que ya es ley en este momento, una emergencia en materia social, educativa y sanitaria que tiene el objetivo de darle al gobierno de Maximiliano Puyaro y al gobierno de Unidos, con todo su equipo, herramientas que le permitan afrontar una situación que nosotros consideramos urgente de atender y de emergencia en varios planos. En lo social, porque sabemos que estamos asistiendo a un momento de la Argentina y de nuestra provincia que hace que muchísima gente esté atravesando una crisis económica muy dura, que no esté teniendo la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, y sobre todo en esto hay algunos datos interesantes en la provincia de Santa Fe que se desprenden de las encuestas del INDEC o del Censo Nacional, o incluso algunos informes de la Defensoría del Pueblo, que lo que nos demuestran es que tenemos cada vez más porcentaje de nuestra población viviendo bajo la pobreza. En el Gran Santa Fe, los datos del INDEC nos arrojaban este año un 43% de personas viviendo bajo esa situación. Y si vamos a la situación de los niños en caso particular, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en un informe de junio nos decía que la mitad de los niños de nuestra provincia viven bajo la línea de la pobreza. Sabemos que a eso además hay que sumarle la deserción escolar que hemos visto en los últimos años, el no alcance de algunos contenidos básicos y mínimos en lengua, en comprensión de textos, en matemática, de las que se viene hablando también en la provincia de Santa Fe, y también al no acceso a la salud, porque nos hemos encontrado en las conversaciones por esta ley con algunos datos que nos hablan de que la mayoría de los niños de la provincia no tienen tampoco acceso a un plan de salud, una obra social, una prepaga, ¿no? Me estoy enfocando en niños para poner algunos ejemplos, pero obviamente estas son 3 problemáticas que afectan a toda la población, y creemos que el gobierno de Unidos, que tiene vocación y voluntad de poder abordar estos problemas, necesita determinadas herramientas. Esta emergencia la declaramos por el término de 1 año y le damos al gobierno mayores herramientas para poder atender esto. Por ejemplo, mayores herramientas para poder generar asistencia alimentaria. Sabemos que estamos teniendo muchos problemas con comedores y merenderos comunitarios que están cerrando y que necesitan un apoyo y un esfuerzo del Estado para poder garantizar desde ahí comida a un montón de santafesinas, pero también sabemos que tenemos una crisis en nuestro sistema de protección y promoción de derechos de niños, que incluso en mi caso lo he estado denunciando en los últimos años. Necesitamos reorganizar la forma en la que ese sistema funciona para protegerlos, pero también tenemos una crisis en lo que respecta a los consumos problemáticos o a la desatención de colectivos vulnerables como pueden ser las personas con discapacidad o víctimas de abuso. Y por otro lado, en lo que respecta a educación, tenemos una situación muy crítica que ayer la propia secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, nos comentaba a los legisladores, tanto de diputados como de senadores. En Santa Fe, al día de hoy, hay de cada 100 niños que están por debajo de los contenidos básicos elementales que deberían estar aprendiendo. Hace 2 años atrás eran 17 de cada 100, hoy son 13 de cada 100. Tenemos cada vez una brecha mayor entre los jóvenes que terminan en tiempo y forma la escuela y los que no lo pueden hacer o terminan con niveles de contenido muy, muy bajos. Por eso la secretaria nos hablaba de que la emergencia que estamos transitando en educación no es tanto de presupuestos y de dinero, sino que es fundamentalmente de aprendizaje. Necesitamos, por eso, volver a implementar un plan de alfabetización. Estamos hablando de alfabetizar a niños y niñas que están yendo a la escuela, ¿no? Yo ayer lo decía en el recinto de la Cámara, es la primera vez que los planes de alfabetización están destinados a gente
a niños y niñas que hoy están institucionalizados en nuestras escuelas, pero que los contenidos que tienen y que han recibido no han sido suficientes. Así que esta ley tiene algunas herramientas para acelerar algunos procesos administrativos, para darle atribuciones a estos ministerios y competencias para poder abordar todos estos problemas que están en este momento conviviendo para muchas familias en nuestra provincia de Santa Fe. Bien, bien. Bueno, me quería detener en ese punto porque hablabas de la cuestión presupuestaria y por ahí uno ve que se le destina presupuesto que después o no se ejecuta o uno ve el estado de la educación en estos últimos tiempos y dice, bueno, ¿dónde va el dinero que todos decidimos a través de la legislatura que vaya a la educación? En ese sentido, ¿hay una voluntad de que ese presupuesto se ejecute al 100% y si se necesita más, también disponer para cuestiones edilicias, para cuestiones de las personas que vayan efectivamente a alfabetizar, para la cuestión alimentaria? En ese sentido, ¿cómo se va manejando? Sí, nosotros estamos de alguna manera aprobando esta ley en el marco de una discusión también presupuestaria para la provincia de Santa Fe. La semana que viene en las cámaras, en la Cámara de Diputados vamos a estar discutiendo tanto la ley tributaria como el presupuesto probablemente, y en ello tendremos que tener en cuenta todas esas necesidades que yo te planteaba. Nosotros hemos sido muy críticos desde todos los partidos que integramos Unidos durante el último tiempo de la subejecución presupuestaria que ha habido en la provincia en materia de educación, y claramente tenemos un compromiso asumido con poder llevar adelante políticas públicas que mejoren la infraestructura, que mejoren el aprendizaje de nuestros niños, que mejoren las condiciones de trabajo docente, y en eso van a estar puestos los esfuerzos, porque creemos que en este tiempo de crisis el Estado no puede quedarse con plata guardada ni en el banco, ni en el plazo fijo, ni en ningún lugar, sino que tiene que estar puesta en políticas públicas que nos permitan salir de esta crisis, de esta situación. Nosotros en esta ley en particular lo que le permitimos al gobierno es la posibilidad de tener mecanismos de contratación para adquirir bienes, para adquirir servicios, que le hagan más ágil la gestión para resolver estos problemas. Le permitimos volver a celebrar convenios o rescindirlos en el caso de que no sean útiles a los fines de estos objetivos. No tenemos un monto especificado de presupuesto para la emergencia porque lo vamos a comprender en el marco de todo el presupuesto que vamos a sancionar en la legislatura, pero sí desde ya mencionar que tanto la ministra de Desarrollo Social como de Salud, como la secretaria de Educación en el día de ayer, mencionaron la necesidad de poder contar con mayores recursos, porque en el caso de salud, por ejemplo, hay que dotar de insumos, hay que reparar ambulancias, hay que poner en condiciones de trabajo dignas al personal. Hay una gran necesidad en el área de salud también, hay que adquirir un montón de insumos y medicamentos. Estamos transitando en este momento, además, una emergencia hídrica que obviamente trae aparejadas distintas situaciones que pueden ser necesarias atender desde el ámbito sanitario y desde la salud, así que eso también ha sido contemplado en la ley, y bueno, será cuestión ahora, una vez sancionada, de que el Poder Ejecutivo la reglamente y que la podamos poner en marcha con los recursos que vamos a asignar en el presupuesto a cada una de las carteras del gobierno. Total. En el ámbito de educación hay algo, y ya antes voy a aprovechar para preguntarte algunas cuestiones de nivel nacional. En el ámbito de educación, uno por ahí, y hablando de los contenidos y leyes y desarrollo, ¿cómo ves, y con el nuevo gobierno entrante ahora, cómo es el tema de la cuestión de género, de la aplicación de la educación sexual integral? ¿Está en agenda que eso pueda ser general en el ámbito escolar? ¿O cómo lo vas viendo desde tu postura también en la Cámara? Bueno, yo lo que veo en la provincia de Santa Fe es que nosotros tenemos una ley nacional que nos está rigiendo. Ustedes saben que la educación sexual se imparte en las escuelas en Argentina desde hace ya muchos años por una ley nacional que es obligatoria para el Estado. Eso hoy rige para la provincia. Existen dentro del Ministerio de Educación incluso equipos que han estado llevando adelante esa tarea y que tendrán que continuarla en el caso de este gobierno. Hay áreas específicas para eso. Yo creo que eso no veo que vaya a ser un obstáculo, una problemática. Sí veo con mucha preocupación el escenario nacional, porque bueno, estamos en este momento viviendo y asistiendo a un gobierno nacional cuya bandera es la eliminación de esa ley o la derogación de esa ley, ¿no? Entonces, bastante alertas y con los ojos puestos en qué es lo que va a suceder a nivel nacional, con mayores preocupaciones allí, porque también sabemos que muchos de los datos que nosotros podemos recoger de un montón de estadísticas, tanto nacionales como provinciales,
hay grandes problemas de abusos sexuales, de delitos que se cometen contra la integridad sexual de niños y niñas que hoy suceden en la provincia de Santa Fe. Para darte un ejemplo, se ha establecido en algunos informes de nuestra provincia que en el 2022, por ejemplo, tuvimos 4.000 legajos de causas iniciados por delitos contra la integridad sexual contra niños. Estamos hablando de 4.000 niños que han estado en una situación de abuso que tan solo en el año 2022 han terminado con un legajo de un expediente judicial por esa vulneración de derechos, ¿no? Entonces, bueno, mirando con preocupación qué es lo que pueda llegar a pasar con la educación sexual, porque lo creemos verdaderamente la mejor herramienta para que nuestros niños tengan información y para que puedan protegerse y saber cuándo un adulto está vulnerando algún derecho que ellos puedan expresar. Así que nada, en lo provincial un poco eso que te mencioné, y con lo nacional sí muy atentos y con mucha preocupación. Bien, bien, bueno, y metiéndonos ahí, quería saber cómo sos legisladora hace ya bastante tiempo. ¿Cómo te tomaste lo del DNU? No sé si lo alcanzaste a leer entero o como nosotros que vamos por ahí buscando especialistas que nos vayan dando luz en cada tema, porque son un montón de derogaciones y leyes que se van a modificar, pero ¿cómo te pega primero como legisladora y después qué desafío nos pone como provincia en cuestiones como pienso rápido, la ley de tierras, como pienso en la cuestión laboral, pienso en un montón también de disposiciones nacionales que o chocan o van a cambiar las disposiciones provinciales o hasta municipales? Pero ¿cómo te lo tomaste? Bueno, la verdad que el DNU, el mega DNU del presidente Javier Milei, que deroga o reforma 300 leyes por decreto sin haber pasado por el Congreso, en primer lugar me produce una gran preocupación porque se trata de un cambio de reglas de juego violando nuestra Constitución Nacional por parte de uno de los poderes del Estado, precisamente por el parte del Poder Ejecutivo de la Nación, que creo que no es precisamente lo que la crisis en la que estamos y la situación que viene de vivir nuestro país en los últimos años necesita. Sabemos que la mayoría de la población en nuestro país la está pasando muy mal, que las condiciones laborales son muy duras para un montón de gente, que es muy difícil llegar a fin de mes, que la inflación se come el sueldo de la mayoría de los trabajadores, que la economía tiene muchísimos problemas que impiden a las clases medias progresar y trabajar aún en un montón de esfuerzos que realizan todos los días, y creo que sin dudas eso requiere que la Argentina haga reformas y que la política discuta cómo modificar muchísimas cosas, pero creo que empezar tratando de dar esas reformas y tratando de cambiar esa situación, violando la Constitución, desconociendo al Congreso. Y cuando digo desconociendo al Congreso me refiero a que se está desconociendo a los representantes que también la ciudadanía votó en las elecciones de octubre, incluso mucho antes, algún tiempo antes, que el propio presidente fuera elegido. La gente fue a las urnas muchas veces este año, eligió representantes en todos los niveles y entre ellos eligió senadores y diputados que son los encargados en nuestro país de hacer las leyes, no lo es el presidente, y que se esté arrogando atribuciones que en realidad corresponden a otro poder del Estado me produce mucha preocupación y alguna alarma también para adelante de cómo va a funcionar este periodo del gobierno. Pero sobre todas las cosas creo que muchas de las reformas son un montón de temas muy sensibles a la economía argentina y a la vida cotidiana de las personas. Creo que muchas de esas reformas no tienen un espíritu precisamente contra los sectores quizás más concentrados de la economía o aquellos que mejor posición económica y de poder están hoy, sino que por el contrario perjudica a los trabajadores y a la clase media. Te voy a poner, por ejemplo, la situación con los que alquilan. Sí. Nosotros sabemos que la situación de quienes son inquilinos es muy angustiante porque no hay ninguna previsibilidad, porque quienes son propietarios pueden ponerte cualquier tipo de condición para alquilar, hoy pueden hacerlo en cualquier moneda cuando nuestros salarios se cobran pesos, no hay una modificación en ese sentido, pero también sabemos que hay un perjuicio muy grande que va a venir de todas estas medidas para nuestros jubilados, para la educación. Bueno, los argentinos y argentinas se estuvieron expresando muy genuinamente en las calles con las cacerolas en estos días, creo, porque hay mucho de todas esas reformas que deberían ser discutidas con mucha seriedad, con estudio de los temas, con un diálogo de todas las instituciones, haciendo parte al Congreso, discutiéndolo con todas las fuerzas políticas, porque precisamente es algo que también creo que nos ha llevado a esta crisis, es la confrontación, la división y el no diálogo entre las distintas instituciones y la política. Así que ojalá que el gobierno nacional pueda rever esta práctica y pueda rever las reformas que afectan a la mayoría de las personas que trabajan y que hacen un esfuerzo muy grande para salir adelante, y que el Congreso seriamente
discuta qué es lo que va a pasar con este mega DNU que viola la Constitución y la división de poderes y que no es para nada un buen precedente de lo que puede venir en los próximos 4 años. Bien, Giselle, termino con esta y es un poco relacionado, ¿no? Porque vivimos la crisis, vivimos el No hay plata, cómo va a afectar a las provincias. También vemos todos los intentos a través del Congreso que está llevando el gobernador electo Puyaro para un montón de cuestiones como educativas, como alimentarias, como de seguridad principalmente. ¿Está en alguna discusión, en boga, o por ahí entre los legisladores, algún tipo de política de ingresos o salarial para el detrimento del salario que van a venir estos meses y que quizá desde la provincia, o por lo menos lo que le compete a ellos, puedan tomar alguna medida? ¿Se está charlando o todavía no hay nada respecto a eso? Bueno, mira, lo que estamos discutiendo sobre el DNU del presidente es algo muy reciente, hace apenas un día y medio que nos hemos enterado de todas estas reformas, todavía tiene que tener su proceso en el Congreso, por lo que no podemos dar por sentado que ya todas estas reformas son una realidad. La provincia hoy está todas las semanas, o al gobierno provincial, está convocándonos a los legisladores de las dos cámaras a discutir en extraordinarias distintos proyectos de ley que van ingresando cada semana y que tienen que ver con ir atendiendo a situaciones que van surgiendo con urgencia, con emergencia y que son necesarias para poder gobernar. Así que en el caso de que eso fuera realmente una necesidad, quizás empiece a ser planteado también en ese marco de las extraordinarias. La realidad es que nos encontramos con una provincia con una crisis de seguridad que, como ustedes saben, hace que, bueno, el gobernador Puyaro con todo su equipo y con todo su gabinete desde el primer momento esté poniendo todos los recursos, toda la energía y todos los proyectos de ley que pretende para poder llevar adelante la política y el plan de seguridad como prioridad y como urgencia, y también está poniendo como prioridad y como urgencia la alfabetización de nuestros niños y el programa educativo. Seguramente eso no sea solamente lo que vayamos a discutir, pero sí son las dos principales prioridades que hasta ahora nos han abocado los legisladores y legisladoras, y seguramente vendrán otras para adelante. Bien, Giselle, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto para ver cómo sigue la política nacional, provincial y en específico lo que te convoca a vos, que es la Comisión en Educación y el laburo que van a tener declarada la emergencia. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y por la posibilidad de contarle a los que nos están escuchando lo que estamos haciendo, y cuando quieran volvemos a conversar. Por favor, a disposición. Giselle Mahmoud, diputada provincial, estábamos charlando de la declaración de emergencia en la parte de educativa, también en la parte alimentaria en la provincia y todas las políticas que se van a desplegar en cuanto a eso y las herramientas que le brindan al Ejecutivo y a los ministerios para poder trabajar por un año en condición de emergencia. Esto afecta al presupuesto, afecta también algunos trámites administrativos que se agilizan y ahí iremos viendo cómo va funcionando la cosa en esta crisis, si se puede decir, que vamos viviendo a nivel nacional y provincial.